Bienvenidos a la semana 4 de la unidad didáctica, Proyecto Ilustrador. El tema de hoy es caracterización de personajes para cuentos infantiles. No existe diferencia entre crear un personaje y crear un cohete espacial. Los dos necesitan ser estudiados, diseñados y construidos de la mejor manera para que así puedan llegar a su destino. Junior Arce. En la actualidad el diseño se diversifica cada vez más hacia diferentes ramas, haciendo que las empresas tengan demanda de trabajo para una variedad de públicos objetivos. Entre esos trabajos está la creación de personajes orientados a niños. La mayoría de veces estos trabajos son realizados sin ningún estudio previo acerca de la manera de pensar de un niño y los requerimientos gráficos que éste demanda. Estableciendo que la niñez es una etapa de suma importancia en donde se construyen las bases del futuro de los niños, es fundamental conocer qué tipo de personajes son los que están influenciando a los infantes, ya que a través de películas, juguetes, caricaturas, etc., puede observarse usualmente el comportamiento que los niños quieren imitar de sus personajes favoritos del cine o la televisión, dando patadas por toda la casa como Tortuga Ninja o jugando a ser exploradores como Dora la Exploradora. En vista de esto, es clara la influencia de los mensajes de las caricaturas en los niños, y cómo estos pueden ser positivos o negativos, lo cual debe ser un llamado de atención hacia el estudio previo y cuidadoso para la creación de personajes. Creación de personajes. La creación de personajes tiene la misma complejidad que cualquier rama artística. En este caso no es cuestión de complicarse con la construcción de sino saber cuándo parar de agregarle elementos. A veces es mucho más complejo lograr simplificar algo hasta que tenga solamente lo necesario, que seguir agregando y agregando elementos. En el momento de la creación de personajes puede descartarse absolutamente la idea que estos deben de ser únicamente seres humanos, o que deben tener exactamente los mismos rasgos físicos y dimensiones de estos. John Lasseter, director de Pixar, dice en el libro del arte de Toy Story, que no existe un tan solo objeto que no se pueda convertir en un personaje. En la literatura y en el cine siempre han existido personajes encarnados en miembros del reino animal, vegetal o mineral, así como en objetos, y hasta en ideas. Como ejemplo de esto puede mencionarse a Bob Esponja, quien es una esponja que vive en el fondo del mar, o a Ratatouille, un ratón que es chef, los juguetes de Toy Story, Pinocchio, que es un muñeco de madera, Dumbo, el elefante, y una enorme lista de personajes que han sido creados para el público infantil. No existe ningún límite que dicte qué naturaleza tendrán los personajes a crear en una historia. La vida de este personaje queda en las manos del creador. Este sugerirá qué acción determinada va a ejecutar. Normalmente esto se realiza otorgando características humanas a un ente que en la realidad no las tiene, dándole carácter propio y ubicándolo en circunstancias específicas, dándole con esto su propia manera de pensar y actuar, creando su propia psicología. Para crear personajes hay que ser observadores de la vida cotidiana, ver muchas películas y referencias gráficas que puedan servir de inspiración para poder crear personajes. Estos se relacionan con características humanas directamente. Es importante que el creador tenga experiencia tanto en el punto literario así como en las diversas situaciones que se presentan en la vida. Esto ayudará a la persona a tener un mejor manejo de los perfiles de los personajes, ya que logrará traducir en ellos las características que ha aprendido de la gente que ha conocido en el tiempo. Como se dijo anteriormente, la mayoría de personajes tienen características humanas. Es importante que el creador aplique ciertos conocimientos de psicología en el personaje. Aunque este no posea los conocimientos necesarios, es importante la investigación acerca de la actitud que pueda tener el personaje que se desea crear, y cómo pudiera influir esto en el público. De hecho, la psicología tiene como fundamento el conocimiento básico de las personas, y van profundizando en ellas mediante la aplicación de lo que la ciencia sabe de la personalidad. Hoja de personaje.
A la hora de crear personajes es muy importante considerar desde el inicio la acción que éste va a desarrollar en la historia, y el peso que éste tendrá en la misma. Esto afectará directamente a los demás personajes de la historia y al entorno donde se desarrolla. Es necesario saber qué come, de qué lugar viene, en qué lugar nació, cuáles son sus gustos, qué profesión practica, cuál es su condición física, qué tan inteligente es, su estructura muscular, etc. Todo esto ayudará a tener una mejor idea y visión del personaje que hay que crear. Camino a tomar. Necesitamos dar 9 pasos. Antes de empezar a correr, para poder crear personajes debemos realizar un proceso que inicia desde la investigación, luego pasa a la conceptualización y por último a la ilustración del personaje. No es solo dibujar, sino crear un perfil de un ser que está a punto de cobrar vida. Pasos a seguir. 1. Ser observador. 2. Definir público objetivo. 3. Estudiar el perfil psicológico del público objetivo. 4. Establecer el perfil del personaje a crear. 5. Buscar y estudiar referencias. 6. Ilustrar personaje. 7. Crear sus personajes secundarios. 8. Hacer un estudio de los colores a utilizar. 9. Crear un entorno a donde vivirán estos personajes. Número 1. Ser observador. La creatividad no nace por arte de magia, sino que es una mezcla de todas nuestras vivencias. Es muy importante que como diseñadores de personajes para preescolares seamos muy observadores, y estemos constantemente en contacto con todo tipo de películas para niños, series animadas, libros ilustrados, música infantil, canales de televisión e incluso, apreciar las actividades diarias de un niño de 3, 4 o 5 años. Con esto podremos tener un rango muy amplio de cultura visual que nos servirá como inspiración para poder crear nuestros propios personajes. Número 2. Definir público objetivo. Es muy importante que sepamos hacia qué público nos queremos dirigir con nuestro personaje, ya que de esta manera podemos trazar mejor el camino a seguir para así poder conocer a quién le estamos hablando y a quién necesitamos estudiar. En nuestro caso ya tenemos definido el público objetivo, el cual son niños de preescolar, entre el rango de edades de 3 a 5 años. Número 3. Estudiar el perfil psicológico del público objetivo. Luego de definir hacia quién queremos dirigir nuestro personaje, es fundamental hacer un estudio detallado de cómo actúa esta persona. En nuestro caso, cuando necesitemos diseñar un personaje para niños de 3 a 5 años, es necesario que estudiemos detenidamente la psicología infantil. Realizando este estudio podemos conocer qué cosas les atraen a los niños a esas edades, ya sea en cuanto a forma, colores, sensaciones y emociones. Esto nos ayudará a que nuestro diseño sea mucho más efectivo, y también podremos evitar que nuestro personaje no logre atraer la atención de los niños. Número 4. Establecer el perfil del personaje a crear. Es importante saber que diseñar un personaje es diferente a solo dibujarlo. Al diseñarlo estamos creando al personaje desde cero, estableciendo su forma de vida y su entorno, antes de empezar a ilustrar. De esta manera lograremos tener un mejor resultado debido a que conoceremos qué elementos necesitaremos a la hora de diseñar el personaje deseado. Esto lo vamos a lograr escribiendo primero, haciéndonos muchas preguntas a nosotros mismos acerca de este personaje. ¿Qué queremos que sea? ¿Para quién va dirigido? ¿En qué medio se producirá?
etc. Características generales de los estereotipos. Es importante dotar a cada personaje de una personalidad, de carácter y temperamento adecuados. Para ello haremos un estereotipo de su aspecto físico con el fin de conseguir que una primera visión del personaje nos acerque a su manera de ser. Es lógico pensar que el aspecto físico condiciona en parte la forma de ser de una persona, también condiciona en el momento de llevar a cabo determinadas tareas físicas. Utilizamos la fórmula de estructuras ovales para construir los volúmenes de la cabeza, el tórax y la cintura. Las diferentes tipologías, en gran parte, las determinarán las dimensiones, deformidades y variaciones que apliquemos en ellas. Los ejemplos que veremos seguidamente tratan de mostrar los rasgos más estereotipados que deben destacar a los personajes según sus diferentes tipologías, pero obviamente el dibujante creativo debe experimentar sus propias fórmulas al crear sus personajes. Número 5. Buscar y estudiar referencias. Antes de iniciar la construcción de nuestro personaje, es necesario establecer un buen marco de referencia en el que podamos estudiar las características que debe poseer el personaje. Podemos hacerlo recolectando imágenes en libros o internet que nos muestren características específicas de lo que queremos que se vea reflejado en el personaje. Como por ejemplo, si queremos crear un personaje para niños de 3 a 5 años, podemos buscar referencias del tipo de expresiones faciales que tienen a estas edades, qué tipo de juguetes les gusta, qué juegos realizan, qué tipo de ropa utilizan, cómo se peinan, qué tipo de loncheras utilizan, palabras que más frecuentan, cómo son los dibujos que realizan, si son gordos o flacos, cómo son los personajes que les gustan más, qué colores se relacionan más a estas edades, etc. Número 6. Ilustrar personaje. Ahora que ya sabemos a dónde nos queremos dirigir, debemos de retomar todo lo que hemos estudiado anteriormente para así poder tener un mejor resultado. Según el estudio anterior, podemos ver que los personajes dirigidos hacia el público objetivo seleccionado no son muy complejos en su construcción, utilizan formas simples y colores básicos, con esto se logra llamar la atención de los niños, y no quiere decir que sea fácil de crearlos. La mayoría de veces es mucho más difícil crear algo simple, y saber en qué momento debemos dejar de agregarle elementos para que éste pueda tener lo esencial, y lograr que tenga un gran impacto. Número 7. Crear sus personajes secundarios. En la vida no estamos solos, somos producto de nuestra interacción con el mundo que nos rodea, lo cual incluye a nuestros amigos, familia, compañeros, profesores, etc. Asimismo es en la vida de un personaje, es necesario crear a quienes serán los personajes que lo acompañarán en sus aventuras, para lo cual también será necesario que todos se mantengan bajo la misma línea gráfica. Usualmente el personaje secundario siempre es el complemento del personaje principal, teniendo características opuestas que ayuden a que juntos formen un gran equipo. Esto aplica tanto en la personalidad del personaje como en su estructura. Número 8. Hacer un estudio de los colores a utilizar. Ahora que tenemos la personalidad de nuestros personajes principales y secundarios, es necesario definir la gama cromática que utilizaremos, ya sea que queramos ocupar colores pasteles o colores encendidos, todo depende del concepto de nuestro personaje principal. Si evaluamos el color, necesitamos conocer cuál será la personalidad de nuestro personaje, porque de esto depende qué queremos transmitir con el color. Si necesitamos que el personaje sea enérgico, alegre y divertido, podemos utilizar el color naranja. Si necesitamos que sea creativo e incite a la actividad mental, optimismo y energía,
Podemos utilizar el color amarillo y así sucesivamente elegiremos los colores a utilizar según las características planteadas anteriormente, para así poder lograr que nuestro personaje sea atractivo para los niños de estas edades. Número 9. Crear un entorno a donde vivirán estos personajes. Los personajes necesitan un lugar donde vivir, para lo cual es necesario construirles un ambiente dependiendo de qué trate nuestra historia. Un ejemplo podría ser que nuestros personajes vivan en una granja. En este caso sería necesario crear cómo serían los árboles, los animales, la casa. Si hablamos de un colegio, podría ser el salón, el patio o los instrumentos usados por el niño al hacer sus tareas, y todo elemento que creamos que sea necesario para poder crear un mundo donde cobre vida nuestra historia.